Y estaremos, Señor, escuchando y viendo también tu mano de poder obrando, Señor, en todo esto que estamos haciendo para gloria de tu nombre, sea de edificación, sea como un alimento espiritual a cada uno de tus siervos y de tus siervas, Señor. Te damos gracias en este momento porque nos concede, Señor, pasar, Señor, alimentándonos constantemente por el poder de tu palabra, de tu sabiduría, del conocimiento que proceden de ti. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, compañero. Queridos hermanos, a pesar de ter dado a ustedes uma introdução, agora de forma oficial, estamos gravando esta classe hoje, dia 23 de março de 2026. Estamos com a classe Discipulado Familiar de forma nacional, com vários amigos obreiros e servos do Senhor que estão participando desse trabalho. Estamos na terceira verdade bíblica que habla que devemos seguir a la manera de Dios. E nesta terceira verdade bíblica, estamos em la sessão número 5. Em la sessão número 5, a la manera de Dios, paramos em la classe passada, que foi o outro lunes, em la página de número 11. Página número 11. Eu quero amanhã ou passado amanhã já enviar material novo para vocês, para sua diversão, assim que temos que terminar isto hoje. E acá, em la página de número 11, estamos com a letra E sobre a sexualidade humana. E esto hablamos muitíssimo na outra classe para recordar algumas coisas que estamos hablando acá del diseño de Dios, el propósito de Dios y los planes de Dios para la sexualidad humana. Y ahí hablamos que tenemos que aprender a desarrollar los términos, no hacer confusión con sexualidad y con sexo, porque nosotros acá simplemente está resumiendo que Dios está tratando, y también nosotros, del hombre macho y de la mujer hembra. Esto estamos tratando. Esto es sexualidad humana, ¿verdad? Y Génesis capítulo 2, versículo 21 y 22 nos muestra sobre la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esto hablamos en otra clase sobre el principio, una serie de cosas sobre palabras hebreas que a la vez nos da mejor entendimiento en el original de la Biblia. Bueno, entonces, en la vida de sexualidad, que está ahí, uno de los ítems de nuestra clase, refuerza diciendo que es la fuerza principal que nos impulsa hacia a una unión y a las relaciones, primero, en la familia de origen, en el matrimonio, a la propia familia donde pertenecemos, a la iglesia y también a la sociedad. O sea, tiene todo que ver la sexualidad humana en la iglesia, porque ahí somos compuestos de hombres y mujeres que sirven a Dios. Y luego hay una gran responsabilidad en el material, nos llama la atención sobre cómo representantes de Dios en la tierra somos responsables ante a Dios de sermos administradores de todo lo que somos. ¿Y cuáles son los roles del hombre y de la mujer? Mira, ser hombre, por ejemplo, en el matrimonio, hablamos, es el rol de ser esposo, de ser padre y de ser líder en la casa. El esposo, el hombre en el matrimonio, tiene la responsabilidad de ser el esposo, que significa el cuidador, el defensor de la esposa, de la mujer. El padre, el hombre en la figura de padre, está en el quesito de ser el cuidador, defensor de los hijos. Y en el sistema de Dios, como sacerdocio de la casa, como líder, él tiene que ser el cuidador y defensor del hogar. Entonces, en la categoría de ser cuidador, él defiende a la esposa, él defiende a los hijos y él defiende a su hogar de todos los peligros que puede venir. La responsabilidad sobre nuestros hombros es muy grande, espiritualmente hablando, para que funcione un hogar, como escribimos o mostramos ahí, un hogar funcional. Y la mujer, el rol de la mujer es maravilloso, porque la Biblia llama a la mujer como ayudadora.
auxiliadora, asistente, colaboradora, adjunta. Em outros términos, de todo isso que estamos falando, é auxiliando al varón. Luego, aqueles que têm a graça de ser madre, vai ter uma responsabilidade maior também nesse quesito de manejar el cuidado de la educación, principalmente en el hogar, en la ausencia del padre, con los niños que van a tener. Luego saltamos de ahí y éramos para iniciar sobre la intimidad sexual. Dios nos da el regalo del sexo, fue lo que estaba mostrando para ustedes antes de darme inicio a esta clase. Dios nos da el regalo, está en tu material ahí, página 11, el párrafo final. El regalo del sexo, ¿para qué? Para la intimidad humana, y nos llama a usar este regalo de manera responsable. ¿Cómo? De acuerdo con su palabra. Y cuando vamos con la palabra de Dios, entonces ya no hay tanta libertad para hacer lo que piensa querer hacer o lo que quiere hacer. Así que es muy importante, hermano, lo que vamos a entrar ahora, porque me va a trabajar con nuestra sensibilidad cuando estamos hablando de la intimidad sexual, que está dentro de la sexualidad humana. Ok, acá nosotros tenemos la página 12, Efesios capítulo 5, versículo 25, el versículo 31 y el versículo 32. Aparece acá algo magnífico de la intimidad divina entre Cristo y su novia, que es la iglesia. Y el Señor usa en su palabra el mismo sentir en relación al matrimonio. ¿Por qué? Porque en el fundamento bíblico de Génesis capítulo 2, versículo 24, donde está uniendo el hombre con la mujer para formar una familia, llévanos a entender que el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, menciona a cada uno de nosotros, desde el versículo 25 del capítulo 5 de Efesios, lo siguiente: que el esposo ame a sus esposas como Cristo a la iglesia. O sea, la responsabilidad nuestra es de tamaña eficacia en el sentido de la palabra, que deberíamos ponernos frente a una bala si hace falta para proteger a la esposita como Cristo protege a la iglesia. Una responsabilidad grande para el varón. El versículo 25. En el 31, Pablo empieza a hablar en puntos suspensivos. Dice, y los dos serán como una sola persona. Y acá viene algo importante. Está hablando de la unión integral entre el hombre y la mujer en la sexualidad humana. En este versículo 31 del capítulo 5 de Efesios, Pablo nos recuerda, el apóstol, que nosotros seremos una sola carne, una sola persona. Y ahí viene la cuestión física, emocional y espiritual. Mucha gente piensa que este versículo está llevándonos solamente en la cuestión física, donde el hombre y la mujer en la intimidad van a estar como una sola persona, una sola carne. Ojo, acá nos llama la atención que también estaremos conectados emocionalmente, no solo en el físico, emocionalmente, pero también nos lleva a entender que esta unión integral nos lleva a estar unidos espiritualmente. En otras palabras, el apóstol usado por el Espíritu Santo está diciendo que ambos, hombre y mujer, el matrimonio, en la sexualidad humana, deben estar de acuerdo, no solo físicamente, sino que cuando aparecen los pleitos, las dificultades emocionales, tiene que otra vez, como una sola persona, tratar los temas. Y luego, cuando vienen las falencias o el extremo de fanatismo en la parte espiritual, otra vez deben sentar, orar y llegar a un denominador común también en la espiritualidad. Esto se llama unión integral, que cada uno de nosotros tenemos como responsabilidad. Así que aparece una realidad muy linda en el párrafo que sigue diciendo que la perversión de la naturaleza y la práctica de las expresiones sexuales, incluida
la convivencia, la promiscuidad, la pornografía, la actividad del mismo sexo y otros comportamientos sexuales que contradicen los estándares bíblicos, son formas vitales de ataque espiritual en la iglesia en el día de hoy. ¿De qué está diciendo el material? Que nosotros hoy somos víctimas, que usted no puede prender la televisión, que todo, hasta los dibujitos animados, hay cosas que vienen con perversidades para desfigurar, destruir, traer una mala interpretación de la sexualidad humana, al punto que las nenas en la iglesia, adolescentes y niños están diciendo para las profes lo que están viendo en las escuelas, los materiales escolares, y muchas profesoras enseñando cosas que no están de acuerdo con los escritos bíblicos. Cuando usted agarra el celular, por ejemplo, en un ratito está mirando algo lindo, bíblico, viene una payasada, algo que viene para entorpecer la mente de cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Un bombardeo del espíritu maligno para desfigurar, distorsionar la sexualidad humana, que es maravillosa, que es linda, que es creada por Dios para el beneficio, y para el gusto del matrimonio principalmente. Entonces existe una urgencia, querido, en el material, dice, para que la iglesia esté equipada con tecnologías, con sabiduría, con conocimiento, pero al final con teología pura, sana, con espiritualidad sobre el tema de expresiones correctas de la sexualidad humana y del sexo humano. Entonces es muy necesario hoy tenemos materiales para enseñar de acuerdo a las sagradas escrituras, para que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de nuestra iglesia tengan una visión amplia del tema, y es maravilloso comprender y entender. Y más les digo, en todos los trabajos que hicimos acá de encuentros matrimoniales dentro de nuestra iglesia y otras iglesias que nos invitan para estar, siempre terminamos la gente con mucha alegría, pero por el camino llora, se confesa, pide perdón, hacemos un trabajo de dinámica diferenciado, porque hay muchas dudas y hay mucha ignorancia en muchos temas que a la vez la hermana está perdiendo tiempo y el hermano de disfrutar de una vida maravillosa, lo que Dios diseñó para usted y para tu marido. Por falta de conocimiento, dice la palabra ya, el pueblo padece. Y cuando tenemos información y ella sea correcta y bíblica, entonces disfrutamos de lo mejor que Dios ha hecho para nosotros. Pero lastimosamente, estos temas en las iglesias son tratados no solo como un tabú que no se puede hablar, sino con mucha malicia, mucha malicia. Y no podemos vivir así en la malicia. Debemos vivir conforme dirígenos el Espíritu Santo. Por eso yo corto. Cuando la gente empieza a hablar maliciosamente las cosas, yo ya corto en la hora, porque no funciona, no sirve. Así que, hermanos, aparecen las preguntas acá en el material diciendo: la sexualidad humana bíblica, tal como fue diseñada por Dios, hombre y mujer, es fundamental ¿para qué? Para identidad, para las relaciones y para la salud espiritual de un hogar bíblicamente funcional. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahí viene la pregunta: ¿de qué manera el alinear la sexualidad humana con el diseño de Dios refleja su carácter y fortaleza las relaciones familiares? ¿De qué manera? Podemos responder: conocimiento más sobre el tema. Esta es una de las maneras. Saber más sobre el tema. Vivir sin malicias. Buscar la santidad, la pureza. No de estar con malicia, desconfiando de todo y de todos. Responder en el matrimonio uno al otro. Y esto responder, estoy hablando exactamente de cariño, de caricias, ¿entendés? De hacer las cosas como se tienen que hacer. No aprovechar uno del otro, sino que disfrutar uno del otro, como la Biblia pide. Cuando el varón solo viene buscando acciones para alivio de sus tensiones, él va a responder mal tarde o temprano en su vida. Lo mismo cuando la señora se deja
a llevar por los caprichos de esta vida, diciendo que va a ser castigo, que va a negar esto, negar aquello, entra por un camino de empujar al desequilibrio emocional, espiritual y, por qué no decir, también en crisis matrimoniales que llevan a la infidelidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Responder en el matrimonio uno al otro como pide la palabra. Punto. Está de acuerdo entre uno y el otro y la cosa va a caminar súper bien. Pero termino con esta parte que iniciamos ya en la otra semana, que la sexualidad humana, hermanos, es respetar el otro. Con el sexo, cada uno tiene su posibilidad de avanzar y de poner límites. El hombre y la mujer. Pero en el diseño de Dios nunca va a fallar. Siempre va a funcionar y será maravilloso. Lo que tenemos que aprender es que no hay mezcla. Solo hay hombre, varón y mujer, que es la hembra. Así que seguimos. El número 6 aparece el cuidado del envejecimiento en nuestro material. ¿De qué está hablando? De los mayores. En nuestra iglesia, mira, hasta ahora nosotros hablamos del desarrollo de la fe, hablamos del matrimonio, hablamos de la paternidad, ¿se acuerda? Del liderazgo en el hogar, hablamos de la sexualidad humana y ahora vamos a hablar del cuidado del envejecimiento. Y estamos hablando de los mayores. Y en el quinto de los 10 mandamientos, Dios nos llama a honrar a nuestros padres. Honrar a nuestros padres. En Éxodo 20, versículo 12, está escrito: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego, el apóstol Pablo va a agarrar esta palabra de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, y va a aplicar a los Efesios, capítulo 6, versículo 1, 2 y sigue. Honrar a nuestros padres significa elegir darles un alto valor independientemente de si lo merece o no, no le importa. Esto yo digo para los adolescentes acá en la iglesia. Si tu papá es un hombre cariñoso, amable, que te da muchos abrazos, felicidad. Pero si es un hombre más sisudo, más duro, más firme en su concepto de vida, tenés que respetarle igual, no importa. Papá y mamá lo respetamos. Lo que necesitamos nomás es estar de acuerdo conforme a la palabra. No va a ser como el ejemplo que di, el mal ejemplo que di para ustedes de un hombre de Dios que conozco, pero que él golpea la mesa diciendo que ahí él es el hombre, él es el papá y todo tiene que respetarlo a su manera. No va a funcionar, queridos. Por eso muchos tienen tantos problemitas por el camino en la familia. Acá aparece un cuidado especial de los adultos ancianos en la fe, cuando Dios en su gracia usa por el Espíritu Santo a Marcos para escribir el capítulo 7, versículo 10-13. Por ejemplo, dice: Moisés dio esta ley de Dios diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable despectivamente de padre o madre debe ser condenado. Imagínate. El versículo 11 dice: pero ustedes dicen que están bien que la gente te diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarte. Y va llamando la atención los versículos. Llegando el 12 dice: de esta manera les permiten despreciar a sus padres. Aquellos que dicen: estoy muy ocupado. Ojo, queridos. En el 13, estamos en Marcos 7:13. Así que cancelan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Era un reclamo para los judíos en aquel entonces. Y esto es solo un ejemplo entre muchos otros. Estamos leyendo la versión NLT. Nueva literatura tradicional y todas esas cosas. Entonces, el apóstol Pablo considera que la negligencia en el cuidado de los miembros de la propia familia, incluso, está hablando acá de los padres ancianos, es una conducta peor que la de los infieles, de los incrédulos. ¿Dónde está esto? 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Si nosotros no cuidamos nem de los de la casa, somos peor que los infieles. ¿Cómo vamos a querer cuidar de la iglesia del Señor? Então, saltando para a página 13, queridos, que aparece aí? Aparece
que em 1 Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, pero si alguno no provee para los suyos, imagínate, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí está la Biblia AMP, que es la Biblia amplificada. O sea, vamos acá para algunos detalles espirituales importantes. En el material va a aparecer que nosotros no prestamos suficiente atención a la vez a 4 áreas de la vida de las personas, principalmente los mayores. Ahora estamos hablando de los mayores. La primera área, cuando llega la vejez, tenemos que tratar de lo intelectual, de lo social, de lo emocional y de lo espiritual. En el intelectual, ¿qué nos lleva a interpretar? Conocimiento, sabiduría, pero también olvidos. Los ancianos empiezan a olvidar. Ellos tienen mucha sabiduría, ya vivieron mucho tiempo, hay mucho conocimiento acumulado, pero también empiezan a olvidar. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque en su intelectual empieza a fallar. En el social, la importancia muy grande de tener a esta gente alrededor nuestro, no importa en qué reunión estamos, pero también a la vez los menosprecios que acontecen, poca estimación o aprecio. Llegó fulano y la gente dice, no, pero él va a hablar mucho, déjala ahí en el ministerio del canto, decimos, allá en la esquina. Y es peligroso. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo esta persona dio frutos. Las Asambleas de Dios en el Brasil honran muchísimo a los ancianos. Los pastores mayores tienen la palabra con peso allá, porque la gente aprendió a respetar a los mayores. Tanto es que el pastor principal allá en São Paulo ya va a alcanzar 100 años y aún sigue con el cajado en la mano. Después aparece el emocional, son la cuestión del cariño, pero también añoranza, ¿verdad? Muchos están lejos, distante a la vez viviendo en la misma ciudad. Y esto es peligroso en la fe. Después aparece la otra área que descuidamos, espiritual. Ellos tienen mucha experiencia, pero también frustraciones. Usted para hablar con un pastor más anciano y vas a ver que él tiene mucha historia para decir, pero algunas de ellas son historias frustrantes, amargas, tristes. Y nosotros debemos cuidar todas esas áreas, porque alguna vez, si tenés suerte, llegará la vejez y vamos a ver cómo va a sentir usted y yo si no hacemos nuestra parte ahora. Lo que se siembra, se cosecha. Así que tomamos cuidado en esas áreas. En el intelectual, son muy sabios, mucho conocimiento, pero también les olvidan. En el social, hay mucha importancia de ellos, pero a la vez menosprecio también. En el emocional, son personas cariñosas, que hizo mucho su trabajo, pero también sienten ignorancia. Y en el espiritual, tienen mucha experiencia, pero también frustraciones. ¿Ok? Esto es la cuestión del mayor. Estoy volando un poquito, hermanos, para terminarmos la sesión 5. Hoy tenemos que terminar. Y ahora vamos a ver el número 7 de nuestras 7 pilares. Vamos a entrar ahora, son 10. Familia no nuclear. ¿Qué son las familias no nuclear? O sea, una suposición acá subyacente, o sea, de yacer o estar debajo de algo, significa esto, sobre el hogar en la que nos hemos basado en nuestra discusión de los pilares hasta ahora, que es la estructura de una familia nuclear. Una familia nuclear tradicional consta de una pareja casada y sus hijos biológicos. Esto es una familia nuclear. Cuando usted se interesó por la santa por usted, y ahí empezaron los besitos, se fueron allá, casaron, y de su matrimonio salieron los hijos. Se llama familia nuclear. Ahora vamos a hablar de la familia no nuclear. ¿Ok? Hay otros tipos de familia. Y acá vamos a empezar. Por lo menos 3 ejemplos vamos a dar. Ahí aparece a los que los miembros de nuestra iglesia podrían pertenecer. ¿Quién? Otros tipos de familiares. Lo primero aparece monoparental. ¿Qué es monoparental? Está en tu material y hay mucho para decir sobre esto.
Pero los hermanos son inteligentes e interpretan bien rápido las cosas. O sea, por la muerte de uno de los cónyuges, a través de un divorcio, o por adopción o crianza, está en Santiago, capítulo 1, 27, Salmo 68, 5, 149, 9, o sea, 146, 9, Isaías 54, 5, 8, 1 Timoteo 5, 5, habla de los que son monoparental, que empieza a tener las mezclas por A o B motivo. Después aparece la pareja casada o soltera con hijos adoptivos, que conocemos gente, ¿verdad? Que son casados o que son solteros, pero que adoptaron hijos. Tenemos que saber tratar con esas familias que no son nucleares. La familia nuclear es aquella familia fácil de interpretar, ¿ok? Papá y mamá están casados, nacieron los hijos. Esta es una familia nuclear. Pero la no nuclear tiene las dificultades, algunos por viudez, por divorcio, por A o B motivo, empieza a aparecer las familias que ya no son más la familia nuclear de antes. La pareja casada o soltera que tiene hijos, la familia extendida. ¿Qué es la familia extendida? Es cuando nosotros tenemos el acogimiento. Pasó conmigo acá en Paraguay con mi familia, que vino dos chicas, una primero, 3 años y medio, vivió en nuestra casa. Tuvimos con ella acogimiento. Esto se hace PPF. PPF es una institución maravillosa en Paraguay que significa Paraguay Protege Familia. Ellos hacen los medios para que usted pueda acoger uno de los niños que están huérfanos. Y también los procedimientos de adoptar. PPF hace esto en Paraguay. Nosotros tuvimos esto. Hubo un acogimiento de traer una nena en casa para ella salir de los problemas que tenía en su casa hasta que ella casó. Y hubo una otra persona también que por lo menos 3 meses, cuando una señora, una hermana, perdió una hija en Argentina, se fue para allá y esa nena no tenía dónde quedarse y quedó en nuestra casa. Entonces, existen varios tipos de familias, incluso las familias extendidas. Y sigue la lista para hablar. Entonces, el cristianismo, hermano, enfatiza fuertemente en qué? En la compasión, en el apoyo de aquellos que enfrentan desafíos. Y nosotros estamos preparados para esto. Porque la Biblia dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha, delante de quién? De Dios. ¿Cuál es? Es visitar los huérfanos, es atender a las viudas con sus aflicciones y es guardar del pecado del mundo, de las manchas del mundo. Esta es la religión pura, el cristianismo, el evangelio. Por lo tanto, la Biblia, el apóstol Pablo en Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar ¿qué? Sus cruces, sus cargas, sus pesos de la vida, sus dificultades. Y cumplirán, ¿qué van a cumplir? Así cumplirán la ley de Cristo. La ley de Cristo se llama la ley del amor. Cristo es amor. Primero a los Corintios, Pablo menciona el capítulo 12, versículo 26. De manera que, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros deberían regocijarse con él. Cuando no lo hacemos, entonces empiezan las obras de la carne y se llama envidia. Se llama situación egoísta, que quiero solo para mí. Y eso son obras de la carne. Entonces, estamos llamados a cuidar de los marginados, de los vulnerables, de los que están por el camino. Por eso, hermanos, mucha familia, incluso las mismas esposas de pastores, muchas veces no tuvieron entendimiento cuando un pastor tiene mucha paciencia con alguien de la iglesia. Porque es nuestra función trabajar con el cuidado, de cuidar de los vulnerables. Pero dicen, no, pero esa hermanita demasiado ya le gusta el pecado. Y ella es una vulnerable. Tenemos que buscar la forma de recuperarla para Cristo. No empujarla más a los brazos de Satanás. Los marginados, que son aquellos que no tienen cuidado de nadie. Nadie les da nada por ellos. Es función nuestra como iglesia
hacer algo por ellos. En verdad os digo, decía el Señor, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, mira qué dice, aún a los más pequeños, y Jesús concluye diciendo en Mateo 25:40, a mí lo hicisteis. Entonces, querido, un tipo de familia que está creciendo de forma global, que aparece en el material, es la familia reconstituida. ¿Qué significa? Familia ensamblada, o sea, encajes, acoplamiento, ajustes. Esto está aumentando de forma global. ¿Entendeu? La pandemia que aparece de divórcio, aí empieza a tener las familias reconstituidas. Y nosotros estamos para esto. Y por lo tanto el material nos enseña a trabajar esto de tal forma que tenemos que actuar en este pilar de la fe. Hablamos del desarrollo de la fe, ahí iniciamos. Hablamos de matrimonio, hablamos de paternidad, la responsabilidad grande del papá, del liderazgo en el hogar, que tiene que hacer en común acuerdo las cosas, de la sexualidad humana, que es un privilegio, pero tiene que ser la manera de Dios, del cuidado del envejecimiento y ahora, número 8, la gestión de recursos familiares. Acá hay otra falencia muy grande en la iglesia de Cristo, cuando nosotros no tenemos capacidad de ser mayordomos, cuidadores de las finanzas, principalmente familiares. ¿Cuál es el mandato de Dios a Adán y a sus descendientes? Que fue tener o que? Dominio sobre la tierra y todo lo que hay en la tierra. El mandato era dominio. E vai resumir mejor acá em Gênesis 1:28, deja bem claro dizendo, todos ustedes devem multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Qué significa? Poniéndola bajo su poder. Esto significa. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando no hay administración? Ahora estamos hablando del tema gestión de recursos familiares. Hermanos queridos, miren la página número 14. La Biblia dice, y acaba de mencionar, que cada cristiano está llamado a hacer essas 5 tareas que vou mencionar para ustedes, quando hablamos de gestão de recursos familiares. Primeira tarefa, ser fecundo e multiplicar-se. Hoy, nós estamos tendo as agendas por el mundo afuera, que lo que enseña não tener hijos. Los propios de la iglesia ya no quieren tener un hijo, ya basta. Nuestros abuelos hacía cada año un hijo en 20 años, 30 años, nosotros tenemos 20, 25, 22. Nuestros padres, mi padre con mi mamá somos 10, pero yo ya soy 2 hijos nomás, ¿verdad? A pesar que yo quería 3 por lo menos, pero ahí está la señora y ella les va a responder. Entonces la Biblia llama la primera cosa, ser fecundo y multiplicarse. Génesis 1:28. ¿Sabe cuál es el miedo de los ricos? Que la tierra no tendrá capacidad de mantener a todos los billones de gente que hay en el mundo. Pero Dios es creador de los cielos y de la tierra. El Señor ha formado de tal forma que el ciclo de la tierra nunca va a tener problema. Siempre va a tener abundancia de alimento. Pero la gente, hermanos, egoísta, no piensa por el otro y fácilmente ya no quiere más ser fecundos y multiplicar. ¿Cuál es la segunda cosa que nos llama a un cristiano a hacer? La Biblia nos llama a reconocer que toda la creación pertenece a ¿quién? A Dios. No pertenece a nosotros. Y acá es una frase que a la vez duele el corazón de mamá, que siempre les digo, principalmente cuando me voy en alguna situación fúnebre, que el hijo que tenés, Dios te dio para que usted pueda ser mayordomo. La mayordomía es cuidar de lo que Dios te puso en tus manos. Finanzas, marido, hijos, casa. Vos sos una administradora, una auxiliadora, una asistente, una adjunta junto con el marido. Y el marido a su vez
también la misma responsabilidad saber que alguna vez en el normal de las cosas o por la lógica, nosotros deberíamos los padres ir primero. Pero puede pasar que un hijo nuestro sea llamado por el Señor y tenemos que saber administrarlo desde la fe, que Dios nos guarde, pero desde la fe de la responsabilidad espiritual y de la madurez espiritual, saber manejar para no nos llevar a desviarnos del camino, culpando a Dios de A o B motivo, porque siempre fue de Dios y cuando Dios quiso de vuelta, nadie puede impedir. Entonces, querido, es un tema doloroso, pero está en la Biblia. Debemos reconocer que toda la creación es de Dios. Tercero tema que nosotros tenemos que hacer como cristianos es ser mayordomos de Dios en la administración de los recursos. Ahí aparece un montón de versículos que está en la hojita que envié para ustedes. Y debemos saber administrar de la mejor manera posible. No puede ser que el marido va a comprar recursos para una semana en 2 días. Por no saber administrar, ya terminaste con todo. Esto va a traer falencias, problemas, dificultades, discusiones. Por lo tanto, tenemos que saber administrar las cosas, aunque sea un jabón, tiene que saber administrarlo. En nuestra casa, nosotros desde siempre hicimos de esta forma. Todo lo que se sobra en el almuerzo, nosotros hacemos comida japonesa a la tarde. Que significa que saboró o que sobró. ¿Entendés? Hacemos otra vez, pero no desperdiciamos nada. Esto es mantener los recursos y no es ser tacaño. Es saber que hay gente ahora mismo que no tiene un prato de comida para comer. Que hay gente ahora mismo que no tiene un vaso de agua para tomar. Y nosotros no podemos desperdiciar los beneficios que Dios nos da con recursos que a la vez son como chicle, nuestro sueldo que va esticando para alcanzar el mes. Entonces, queridos, tenemos que aprender a administrarlo. Cuarto, y pide la Biblia. Cuarto requisito que nos pide la palabra: ser responsables con los recursos de la vida. ¿Cuáles son los recursos de la vida? El primero son recursos administrativos en la naturaleza de finanzas, por ejemplo. Pero ahora estamos hablando de recursos de la vida. Los recursos de la vida son familia, tiempo, dinero, salud, trabajo, sexualidad y toda la creación. O sea, si usted no administrar bien tu tiempo, gente que no puede leer 2 páginas de la Biblia o 5 capítulos por día, pero pasa 1 hora y media mirando videos en TikTok. Esto es desperdiciar el tiempo. Y es un recurso maravilloso de la vida que Dios te está regalando a cada día. Tu familia. Cuidar los detalles de la familia. Preparar el ambiente en la casa, en todos los sentidos. Para una merenda, para un lindo almuerzo, para la cena, para lo que viene después de la cena, el postre. ¿Entendiste? Los matrimonios, trabajar bien esto durante el día, para que luego pueda funcionar de forma que va a fluir y traer gozo, alegría, contentamiento para los dos, no para uno nomás. Entonces, todo eso son recursos de la vida que nos pide la palabra. Salmo 89, versículo 52, dice así claramente, diciendo que todo es de Dios y para nuestro uso. Todo lo que ha creado es de Dios y para el uso del ser humano. Cuando a 25 años atrás hicieron reuniones en mi ciudad, en mi pueblo, para cortar mi cabeza, sacar mi cabeza del cuello, del cuerpito, porque yo decía que llevaría a los jóvenes para la playa. No conocía el mar y yo empecé a decir que iba a llevar a los jóvenes a la playa. Se levantó 3, 4 obreros y dijeron que allá era el lugar de mundano. Y yo le hablé esto para ellos a 25 años atrás. Los recursos Dios dio para nosotros y quien disfruta el impío. Entonces nosotros vamos a disfrutar, pero vamos a disfrutar como cristianos, no como ellos. No necesito una nena estar despida para ir a la playa para después decirme que está en un ambiente adecuado. No, nosotros hablamos, hicimos reuniones y ninguno nos hizo pasar pelada. Por el contrario, allá hubo renovación espiritual, hubo gloria de Dios, hubo maravillas del Espíritu y el pastor que se fue se quedó encantado con el grupo de jóvenes. Llevamos ellos a la noche, porque al final nosotros fuimos, hermanos.
Levamos a noite allá, hicimos uma ronda grande, e quando eu comecei a falar daquele versículo que Deus deu ordem para a ola del mar venir hasta la orilla e aí parar e volver, houve uma manifestação espiritual, o joven foi renovado no espírito, os que não falavam em língua começaram a falar, e houve uma glória tão grande, porque estávamos frente à natureza de Deus, a criação de Deus, que pertenece a nós, e quem disfruta são os impíos. ¿Entendés? Por falta de administração nossa. E quinto, deixa bem claro que há que compartilhar com o coração de siervo. Não há espaço no reino de Deus para os orgulhosos. Não há espaço para progressar em la vida matrimonial se uno ou o outro, em um dado momento, não mantém a humildade. Em um dado momento, você tem que baixar a cabeça. Em um dado momento, tem que reconhecer que erraste, que falhaste. Tem que dizer, me equivoquei, desculpar-me, vamos tratar o tema. Pero se mantenemos o orgulho, que é o ego de cada um de nós caminhamos mal. Pero uma vez que aprendemos lo que está acá no material, que para ter um hogar funcional, eu devo compartilhar com o coração de siervo. Nada mais que esto somos para o Senhor, siervos de Deus. Administrar bem. Quando você vai fazer acá em minha casa, já sabe a patroa. Já sabe, se vai fritar um huevo para mim, tem que fazer como se for o último que vai fazer. Se vai me cocinar um huevo, tem que ser como o último, senão eu não quero comer. Se vai preparar-me um arroz, tem que calentar-me se à tarde a mi gusto, porque eu hago para eles e eles sabem. Pago o preço para... Les cuento, hermano. Creo que já falei alguma vez, mas alguns não escutaram. Houve uma época que começou a ser mal para mim a cafeína, e eu decidi parar de tomar café e Coca-Cola por 10 anos. Falei para a gente, hoje será o último vaso, eu vou me quedar 10 anos sem tomar café e Coca-Cola. Pero todos os dias, na manhã, eu que preparo acá em minha casa o desayuno. Então, me gusta o café brasileiro, forte e dulce. E vem aquele aroma, verdade? E eu comecei a fazer. Muitas vezes he hecho durante todos esses anos. E a gente me perguntava, pero não te dá o gusto, não sofre tentações? Claro que sim, eu le dije. Pero eu tenho domínio próprio e não demônio próprio. Então, se eu rechaço quando não é para mim, eu não vou tomar. Como decidir, vai cumprir 3 anos agora em agosto, e eu não tomo café com açúcar na manhã de luna a viernes. Todos os dias que vou tomar um té, um café, qualquer coisa, não tomo com açúcar. Só no sábado e domingo eu uso açúcar. Para mim, melhoria de saúde nomás, ¿entiendes? Não é nada espiritual esto. É espiritual dentro do reino, pero é questão de saúde. Ou seja, onde me vou? Que houve um dia que eu não amaneci bem com a santa, porque não dormimos bem. E se queda acá, irmão, a tarefa, porque a Bíblia não falha. Diz a palavra que não podemos poner o sol sobre nossa ira. Temos que buscar a forma, entendeu? Então, todos os dias, a santa me dá o ósculo santo. Me dá um besito. Pela aquela noite, nada de besito. Muito menos outra cosita. Então, de repente, não dormimos bem, não amanheci bem. E quando eu estou preparando o café, em minha mente vino, em vez de poner açúcar, le vou a poner sal. É igualito, é branco, é chiquitito, vou a meter sal, verdade? E quando eu fui a hacer esto, literalmente, a voz do Espírito bradou dentro de mim. E me falou o Senhor, e se fuera Jesucristo que estivesse sentado aí para tomar tu café? E aí me tembrei e disse, Senhor, tenha misericórdia. E aí o Espírito me levou a Colossenses 3:23, que eu hablo esto há não sei quantas, 2 décadas já. 3:23 de Colossenses diz, todo lo que usted vai fazer é como se fora para o Senhor e não para o homem. Imagina se Jesus ia sentar na mesa e eu lhe ia servir um café com sal, hermanos. Aí eu coloquei o melhor açúcar, llamé a santa e disse, está listo tu café, meu amor. Então, uno tem que reconhecer que temos que compartilhar um coração de siervo. De siervo. E muitos não querem fazer porque eu mando acá, eu sou o fulano, eu sou o meu. Hermanos, dejamos de tonteria. Não vas a llegar a nenhum lugar a não ser em um procedimento mais adequado para a persona que para você. Entendeu? Amanhã, quando sentar frente a um pastor, você crê que ele vai atender a quem?
Ele vai escuchar a quem. Mañana, se você tem que ir frente a um juez em um divórcio, você pensa que vão escuchar a quem. Entendeu? Então, evitamos e hacemos a coisa como diz a palavra. E a palavra de Deus é clara como água. Deja bem claro esto. En la casa somos todos siervos. En la iglesia somos todos siervos. Hay pastores que llegan que usted tiene que limpar su botina, su zapato. Por favor, hermano, somos todos siervos, cada um em sua posição. Respetamos esto. La mujer respeta al marido porque es el cabeza en la casa. El marido a su vez respeta a la mujer que es la ayudadora que Dios ha puesto a su lado para servir. Y los dos sirven a la casa, los dos sirven a la familia, los dos sirven a los hijos, los dos sirven uno al otro. Y así caminamos bien. Y cuando usted quiere poner sal en el café, acuérdate que azúcar que se pone en café. Si no, el Espíritu Santo, ¿entendés? Entonces, queridos hermanos, acá parece que la iglesia local debe esforzarse por equipar a la familia cristiana. ¿Para qué? Para que podamos aprender a vivir como mayordomos piadosos. Piadosos. Esto incluye 5 cosas que aparecem acá. 5 coisas que hacer. 5 que menciona a Bíblia como devemos ocupar nosso llamado em la gestão de recursos que Deus nos dá. E acá aparece agora 5 coisas que deve hacer. Deve gestionar bem tu tempo, equilibrar tu trabalho, tu hogar, cuidar sus cuerpos, que é templo do Espírito Santo, e luego praticar uma administração de dinheiro basada em la Bíblia. Nunca foi problema o dinheiro. Sempre foi a ânsia, o desejo de ter, e aí passamos a ser dominados. O amor ao dinheiro é o problema. Você quer ver problema de verdade mesmo, principalmente com a santa, quando ela te pide algo, você não tem dinheiro. Entendeu? Então, aí vai ter problema de verdade. Então, o dinheiro não é problema, é solução o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. É o descontrole emocional ao dinheiro. É a ânsia de querer ter e nunca aprender a ser. Quando aprendemos a ser primeiro, que a Bíblia pide, nunca pide o que somos, senão o que hacemos, senão o que somos. A Bíblia nunca pide o que estamos haciendo. A Bíblia sempre pide o que somos, porque de lo que somos, haremos, e será maravilhoso. Assim que termino com ustedes, estamos casi llegando allá, con el número 9 de los pilares. La cuestión de mayordomía, tengo un material lindo para enviarles si quieren sobre administración, que ya hablé en la iglesia. Manejar plata, manejar tiempo, ¿entendés? Incluso las palabras, hermanos. Hay gente que quer responder todo pensando que es la última Coca-Cola del desierto, que tiene toda la sabiduría del mundo, que Salomón se queda en su bolsillo. No, usted não necessita responder todo. Não hace falta responder todo. A la vez, silêncio é a melhor resposta. Então, quando aprendemos a ser mayordomo, administradores de Deus, administramos hasta lo que hablamos. Administramos o tempo. Administramos a plata. Administramos quanto tomate temos em casa. Entendes? Temos que aprender a administrá-lo. O nenito vem e acabou de comer um bolho desse tamanho. Aí ele vem outra vez porque ele está lleno de lombriga em sua pança e vem e te pide outro pão. Você diz, mira, meu amigo, você acabou de comer um desse tamanho. Para onde vai a comida? Para tus pernas? Não, você tem um estômago. Tem que administrar hasta isto e ensinar-lhes. Senão ele não vai parar de comer, irmão. E vai ser um desastre na casa. Quando respeitar o outro. Tu irmão não comeu, esse pedaço é de ele. E ele tipo, não, acá, pastor, sempre me dizem isto. Não, você não pode trazer uma Coca-Cola que se deixou na geladeira, se desaparece. Não, desaparece não, meu irmão. Em nossa casa, bendito seja o Senhor, desde chiquito ensinamos. Esse chocolate eu não quero comer agora, se queda aí um dia, 2 dias, e aí começam a pelear-se entre eles para ver quem convence a mim para dar a eles, ou a um ao outro, pero nadie pode tocar. O dia que eu não quero comer, eles comendo mal deles. Aí é uma desesperação e todo mundo corta em 4 e come, verdade? Pero mi pedaço não se deve tocar. Lo que é meu não se deve tocar. Esta é uma administração na casa. Todos têm que ter por igual. Pero se eu não quero comer agora, então eu tenho que comer ou esconder. Eu he traído caramelo do Brasil para um pastor e ele leva em seu bolsão. E eu lhe disse para ele assim, meu irmão, 1 quilo de caramelo você vai levar em seu bolsão? Não pode deixar em casa, senão depois eu não vou chupar nenhum desse caramelo.
Mirei bem para ele, cheguei em casa, abri para a Márcia. Estamos todos loucos, ou estamos mal demasiado. 1 kilo de caramelo, irmão, vem 100 caramelos. El tipo não pode dejar em sua casa porque sua própria família vai comer todito e não vai sobrar um para ele. Aí um dia le encontrei outra vez. Ele disse, eu tenho outro tipo de caramelo, pero eu não te vou a dar. Não dá-me, eu vou esconder. Não, tu gente é uma gente infeliz. Como você tem que esconder caramelo, meu irmão? Tem que chegar e regalar-lhes e dizer, esta é a porção de cada um e este é o meu, não toca. Por favor, temos que aprender a administrá-lo. E bueno, para não ser pesado, vou sair desse tema da administração que me encanta, porque em nossa casita funciona. Graças a Deus funciona. Entendeu? Se hace 8 pedaços de bife. 8. Nosotros somos 4. Cada um come el suyo no almuerzo. E se quer comer su segundo, não há nenhum problema. Pero já sabe que na cena não há bife para ele. Tu já comeu seu segundo pedaço no almoço. Simples assim. Entendeu? Então, administramos até este ponto. E alguns dizem, esse tipo aí parece que não está vindo na cabeça, pero funciona e dá gosto. Entendeu? E sem contar que há muitas coisas que depois eu negocio com a senhora. Eu não quero comer meu chocolate de propósito. Aí depois eu digo para ela, eu te regalo o meu, pero já sabe luego, temos que negociar. Entende como funciona? Bueno. Entonces, misiones. Hablamos del desarrollo de la fe, repito, que son los pilares. Matrimonio, paternidad, liderazgo en el hogar, sexualidad humana, cuidar de los viejitos, la cuestión de la familia no nuclear, un cuidado específico con aquellos que vienen a ser parte en tu casa que no era de la familia de inicio, saber tratarlos, y la gestión de recursos y ahora misiones. De misiones, hermanos, é algo apasionante. Esta igreja é uma igreja missioneira, oramos, participamos, nós somos missioneiros, todos têm o ministério, algum chamado específico, pero o ministério todos devemos ter, de passar a calle e fazer missões, entendés? Não são gente exclusiva nomás que hace, todos nós devemos fazer missões, que é o evangelismo, e luego o discipulado, verdade? Assim que Deus deseja que todas as famílias da terra puedan ser restauradas, redimidas alguma vez. Ojo, os matrimônios piadosos são uma luz de bendição para os vecinos, para as missões. Quem? Os matrimônios piadosos. A propósito, allá na igreja me pediram para dar uma definição da palavra espiritualidade. Eu escrevi algo, irmão. Les puedo enviar, porque trabalhei com os jovens sobre a espiritualidade. E dentro da espiritualidade, uma das coisas que aparece é vida piadosa. E vai num lindo dicionário teológico, você vai ver o que é uma vida piadosa. E acá está dizendo no material que os matrimônios piadosos são uma luz maravilhosa de bendição para as demais pessoas e famílias que vivem ao redor tuyo. Este foi o programa de Deus para Abraão. De ti será bendita todas as nações, todas as famílias da terra. Então, um matrimônio que brilha, um matrimônio piadoso, um matrimônio cristiano, em la região onde você vive, é uma grande bendição para que o evangelho possa expandir, para que as missões possam crescer. E acá aparece, todos devem servir. ¿Por quê? Porque deixa claro que as famílias missionales protegem a los niños en el vientre, los reciben como una bendición y los entrenan para seguir a Dios. ¿Y qué hacen? Esas familias misionales, como parte de su identidad de Cristo, están llamadas a participar en el servicio, en las misiones, en el evangelismo, en la divulgación del evangelio. Eu dou graças a Deus que mis hijos não vão forçar detrás de nós, participam, porque a cruz é o símbolo da salvação que Cristo ha dado sua vida por nós e temos que repartir este mensagem a toda a gente que crê. Então, falar de missão é uma paixão para nós, hermanos. Muito importante, na página de número 15, para ir terminando, quando a família começa a mirar hacia afuera, sabemos que ha alcançado um lugar único de madurez. Porque enquanto está mirando solo hacia adentro, é o egoísmo, é a particularidade, é o medo de ir ao inferno. Pero quando miramos afuera e hacemos o trabalho, então estamos crescendo como cristianos. Assim que
número 10 para la cuestión de los pilares. Son 10 pilares y vamos a terminar con oración e intercesión. La oración y la intercesión, hermanos, son signos de madurez en la vida de cristianos, en el hogar, en la iglesia. Una fe creciente, una fe o una vida de oración creciente nos lleva a resultados maravillosos. La gente que no aprende a orar todos los días, y no estoy diciendo saber orar, tiene que aprender a orar. No se sabe orar. Jesús, cuando fue a hablar del Padre Nuestro, tiene una profundidad el Padre Nuestro tremendo, que yo no sé si cuando usted repite esto, tiene noción de lo que está hablando. Hay veces que yo no puedo orar el Padre Nuestro, ¿entiendes? Porque de repente usted no está bien en casa, como usted dice, Señor, perdóname como yo perdono a aquellos que me ofenden. Olha que oración, ¿entiendes? Hay veces que no da para orar el Padre Nuestro. Cuando ele diz, venga tu reino, haga tu voluntad y no la minha. Quando ele diz, santifica mi hogar para que eu não viva como eu quero, senão a tu maneira. Olha que oração. Quando o homem, Jesus ensina dizendo, llama ele de Padre. E aí você vai buscar esta palavra e tem uma grandeza, um espaço na Bíblia sobre por que Deus é Padre. E a la vez nós não nos sentimos como hijos. Como vou falar Padre? Um hijo é obediente a seu papá. E se um hijo é cabeçudo, ele tem que vir e dizer, sim, papá, eu meti a pata, ensina-me a não hacerlo. E você está fazendo isto em suas orações. Então, orar não é saber orar. Mira que eu falei diferente. Uma pessoa que vai crescendo em vida de oração é uma pessoa que sabe que tem que orar todos os dias. Não é saber orar, é orar, não importa o que está passando e como falar com Deus. Pero vá como hijo, com confiança. Hebreus 4:16 diz, vá com confiança ao trono de la gracia. Muitas vezes eu não pude levantar minha mirada ao cielo, porque eu tinha vergonha de Deus, de minhas falhas, de minha mentalidade, de meu coração triste, en mundo de la fé, que deveria ser um mundo de gozo, de alegria, de contentamento. Pero eu perguntava esse fim de semana para aqueles que não são de la cuna cristiana ou evangélica, ou seja, que não nasceu na igreja. Quando eles vêm para a fé, principalmente aqueles que viveram muito mal, em uma vida de perdição, de oscuridade, uma vida de matança, de roubo, de engano, de prostituição. Quando eles aceitam a Cristo, eles querem deixar aquilo, não querem nem acordar, não querem nem falar em testemunho. Eles querem cada dia limpiar-se e chegar mais cerca de Deus. E é um gozo tremendo. Pero eu perguntei ao revés. E você que nasceu na igreja, que é meu caso, que a vez se sente mais santo que os outros e não é verdade? Onde está tu falência? Onde está tu tentação? E graças a Deus que pelo menos 2, 3 manos alzaram. Empezaram a falar, uno dijo, mi mente, pastor, ¿qué pasa por tu mente? A la vez cosas pervertidas. Wow, excelente, yo le aplaudí. En mi caso, en mi inocencia cuando era joven, y después cuando yo llegué cerca de casarme, ¿cuál era mi tentación? Era conocer una discoteca, decía en aquel entonces. Porque mis compañeritos de escuela, mis hermanos participavam, pero eu era proibido para mim. Então era minha tentação saber que hace aí, como é, há alegria de verdade, que toma, que hace. Hoje eu sei que é uma tonteria, hoje eu sei que é um caminho de erro, um caminho que leva o jovem à drogadição, à perdição, à distância da família, de seu próprio ser natural, de ser humano, de sua dignidade, que se leva ao polvo. Pero foi uma tentação para mim uma época. Então, queridos, quando nós aprendemos a orar, vamos delante de Deus e decimos isto para Deus, como estou falando para ti. Senhor, a discoteca é uma tentação para mim. Ajuda-me, porque em minha pouca fé, em minha pouca espiritualidade, quando você não se der conta, eu vou estar aí. Se você não cuidar de mim, Senhor, em um dado momento eu vou acompanhar a alguém
Este é orar, hermano. Então não é saber orar, é orar nomás. Abre tu boca na grande e habla para Deus: Senhor, tu hijo está aqui delante de ti. E houve vezes, em esto me iba, que eu não tive coragem de mirar para o cielo. Não havia coragem de estender a oração. Parecia que minha oração batia en el techo de la iglesia ou de mi casa. Parecia que tinha o cielo como bronze. Por la mentalidad sucia, por el pecado en el corazón, por los deseos que prohibía la palabra. Pero yo empecé a aprender a ser sincero delante de Dios y resultó maravillosamente. Fui sanando antes del tiempo esperado. Deus foi tratando e foi cuidando e foi amando e foi mostrando seu amor. Aí entendi quando Pablo deixa bem claro: não é questão de pecar mais para que sobreabunde a graça. Não! É questão de reconhecer minha falência e depender mais de Deus. Aí a graça cresce mais a mi favor, entende? E como vou lograr isto? Quando me pongo em oração e também em intercessão. Que a oração é como pedimos, suplicamos, clamamos. Pero que a intercessão é quando nós olvidamos de nós e extendemos a oração a favor de outros. E aí cambia o conceito. Pero há gente, hermano, que ele é tão egoísta na fé, que ele te passa a mão e diz: que Deus me bendiga. Assim diz. Imagínate. Que ele deveria ser: Paz del Senhor, que Deus te bendiga. Diz: Paz del Senhor, que Deus me bendiga. E te dá a mão. Há gente assim que só pensa em ele mesmo. É tão narcisista que não percebe que ele é a última versão de toda a alienígena que apareceu. Ele é a última Coca-Cola do deserto. Parece que o mesmo Deus tem que ter audiência para falar com ele. É um infeliz, a Bíblia diz, um desnudo, miserável, que não tem a presença do Espírito. Pero quando estamos na fé e administramos a la maneira de Deus, cambia as coisas. Quantas vezes que dobramos a rodilha e olvidamos de nossos problemas, preocupados com o problema de irmã, de fulana, de cicrana, da igreja, do ministério, e já passou uma hora em oração e não sentimos. E de repente al final diz: acuérdate também de mim, acuérdate também de minha família. Pero já passamos uma hora intercedendo por os demás. Isto é bíblico. É isto que quer o Senhor. Assim que terminamos esta parte, queridos hermanos. Já chegou nossa hora, tenho 2 minutos. E diz assim: há formas específicas que Deus prescreve para que um creyente viva em casa. E qual é? E eu pongo aí. Mira, aparece em tu hoja de número 16 3 perguntas, ¿verdad? La primeira pergunta habla de la parte intelectual. Intelectualmente está hablando de la razón. E acá temos que manifestar a necessidade no lugar de usar os 10 pilares de forma razonável, não só emocional. Não caiga na tonteria de querer agradar a todos, que te vai matar a gente. Usa o cérebro, a inteligência, a razão. E quando alguém, incluso em tu mesma casa, tu hijo, tu marido ou tu esposa, quer manipular a situação emocionalmente, você tem que usar a Bíblia e a razão. Isso é usar o coco. Entendeu? Há que pôr em prática o diário vivir em nossa vida a manifestação bíblica dos 10 pilares, pero de forma razonável. Então, a primeira pergunta respondemos com razão. A segunda pergunta, quando habla de la emoção, é a paixão que se dá. E nesta paixão que se dá, aí sale a pergunta que há frustrações, há conceitos personais que temos que tratar, há resistência, aún na idade que temos na fé, há crenças e tradições que não sacamos de nossas vidas, que pensávamos que era doutrina, pero são tradições humanas nomás, algumas buenas, pero outras que já não sirvem no siglo que estás. Hoje estás participando em vivo, em cores, em um material que um homem ha hecho, porque somos co-creadores com Deus. E antes era pecado esto, não se podia usar nem rádio, pero hoje a tecnologia nos facilita conhecer mais de Deus. Então seamos inteligentes. Há que viver com paixão, pero não engañado por las emoções.
y luego termina con la verdad y la acción. Y esto nos lleva a la práctica. Primero hablé de razón, después hablamos de pasión, pero también de la práctica. ¿De qué estamos hablando? Las preguntas que tiene ahí. Estamos hablando de reconocer los errores del pasado y enmendar. Estamos hablando de disponibilidad para volver al camino. Diga para Dios: Señor, quiero tener un corazón enseñable. Necesitamos humildad para esto, queridos. Si no, no vamos a lograr. Si no hay humildad para decir: necesito un corazón enseñable, no tenga miedo de conocer. Y si hay algo que está fuera de lugar para tu conocimiento, busca ayuda. Y si por ahí igual usted dice: no, esto no sirve para mí, come nomás lo que sirve del pescado y saca las espinas. Pero necesitamos tener un corazón enseñable para reconocer los errores que ya cometimos en el pasado, que ya cometimos con hijos, con esposa, con esposo. Necesitamos tener uma disposição para volver ao caminho. E isso chama disciplina, arrependimento, desejo de fazer o correto. Em las observações finais, aparece: Deus desenha de forma intencional a cada hogar. ¿Para quê? Para funcionar de maneira específica para cumprir seus propósitos. Deus desenha intencionalmente cada hogar para que cada hogar funcione conforme os propósitos de Deus. Agora, é um pecado, o material diz. Ou seja, falhar o objetivo, vivir a vida no hogar de maneira caótica, sem ter em conta o plano de Deus para tu hogar. É um pecado. Se Deus está ensinando a la santa, al santo varão de Deus hoje, que não podemos falhar o objetivo de Deus. O objetivo de Deus foi formar tu hogar de forma intencional para os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus são maravilhosos para ti, para tu família e para a igreja de Cristo. Deus nos ama tanto que ha dado lo mais precioso que tinha, seu único Hijo, para a salvação de todos aqueles que creem em seu santo nome. Assim que Deus les bendiga, queridos. Vamos terminando acá uma hora de tema sobre o que hablamos em este material que temos, que é a verdade número 3, vida familiar a la manera de Deus, sessão número 5.